Una red indefinida pero poderosa, una red indefinida pero poderosa, corrupta y seguramente internacional, estuvo detrás de la triple fuga que conmocionó a la Argentina. ¿O no? ¿O no?, se pregunta Gustavo González en la revista Noticias que está saliendo a la calle esta noche. ¿O no? Si fuera cierto, nos quedaría el consuelo de que no fuimos engañados por tres delincuentes comunes, sino por una telaraña del mal que permitió que se escaparan, les dio protección y dinero y hasta se rió de los funcionarios cuando les hizo creer que los tres estaban detenidos. Puede ser que para el relato oficial esa película sea verosímil y funcional. El mal está afuera, nos infecta y parece invencible. Mafias, narcos, corrupción, poderes superiores. Ahora, si eso no fuera cierto, y quienes tuvieron en vilo un país fueran tres impresentables con sus cómplices, el problema sería mucho más grave, porque revelaría que con muy poco se puede hacer crujir las estructuras de seguridad de un Estado. La degradación de esa estructura pública alcanzó su estándar más patético durante el kirchnerismo, que no fue el culpable de su origen, pero que sí la potenció, con el agravante de hacerlo en nombre de una reivindicación del Estado. Para no detenernos ahora en dos de los pilares habituales relacionados con la presencia incuestionable del Estado, como son la salud y la educación, digamos que los gobiernos kirchneristas decidieron correr al estado de los debates y soluciones sobre la tercera pata de la vida en comunidad, la seguridad. Tomando como punto paradigmático de desidia la privatización del espacio público, es el lugar en el que hoy se resuelven de facto las tensiones sociales. En esas calles privatizadas gana el más fuerte, el que junta más personas para cortar una ruta, el camionero que pasa a través de ellas o el automovilista que amenaza con un arma para que lo dejen pasar. Las fuerzas de seguridad que generalmente no están o se dedican a mirar o tienen imprevistos raptos de represión indiscriminada son solo un símbolo de un Estado que decidió dejar de tener una estrategia articulada de mediación de las fuerzas públicas. Escribe Gustavo González: la Policía Federal, las provinciales, los penitenciarios, la Gendarmería, la Prefectura, los servicios de inteligencia están cruzados por ese empobrecimiento colectivo. Una parte de sus miembros son apenas letrados, tienen armas que a veces funcionan, ganan sueldos que son una tentación para el delito y están tan lejos de las últimas tecnologías como cerca de la marginalidad. El off-Estado genera la terrible sensación social del sálvase quien pueda. Los que tienen dinero para blindar sus autos y vivir en barrios protegidos tendrán menos posibilidades de morir. Y los que viven en las villas saben que cada día es una ruleta rusa. Esa es la realidad letal que dejó el kirchnerismo en un tema como el de la seguridad pública, sobre el que no hay corriente ideológica que diga que el Estado debe ausentarse. Llámese Estados Unidos, Cuba, España, Suecia o Uruguay. Es difícil encontrar gobiernos como el de Néstor o Cristina Kirchner que hayan optado no solo por no resolver la cuestión, sino por invisibilizar los dramas que la inseguridad provoca. Esa degradación es la que se vio en estas 2 semanas de persecución de película. Fuerzas de seguridad que buscaban donde ya habían buscado otras fuerzas. Policías que le escondían datos a las otras policías por desconfianza o por celos. Agentes que corrían en chancletas, otros que se parapetaban detrás de los mobileros por si acaso les disparaban.
rutas que nadie custodiaba y otras en donde se cruzaban tres fuerzas, vecinos armados y las placas rojas de crónica que nos hacían reír por no llorar. El relato aceptado de que los errores y papelones están justificados por la lucha contra un gran demonio puede ser funcional a un gobierno, a una sociedad y a medios cuya noticia deseada es que los argentinos otra vez somos víctimas de poderes invencibles y personajes malignos, que probablemente lo seamos, pero en distintas medidas. El problema de convencernos de eso es que se seguirán escapando los presos, no solo estos tres, ni los otros 1.200 que ya se fugaron, sino miles más. Y no estarán protegidos por grandes organizaciones internacionales, sino por la degradación y la incompetencia del aparato estatal, del guardia que aceptó la coima, del jefe de penal que participó en la mordida, del policía que se quedó dormido en el retén, de los espías que realizan otros espionajes más redituables, de los gendarmes que antes de enfrentarse con un prófugo se preguntan si sus chalecos resistirán las balas de armas pesadas, del político que le debe algún favor y de los funcionarios inexpertos que tuitean lo que la televisión dice. El Estado de la seguridad pública es el verdadero mal, dice el periodista Gustavo González. El verdadero mal, nuestra mafia interna, la ausencia que provoca a diario muerte e impunidad. Lo demás es relato, o el argumento de una película que quiso ser thriller y resultó una tragicomedia copiada del neorrealismo italiano.